esta fue una semana en donde la efervescencia estudiantil, podríamos decir que subió de temperatura. Explica muy bien qué fue lo que pasó en el IABA Emiliano junto a Miguel Nogueira y Rosario Rodríguez, porque sinceramente lo que sucedió parecería un tanto desmedido si tomamos en cuenta cuál fue el factor detonante. Un salón gremial del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, IABA, derivó en acusaciones cruzadas entre estudiantes, sindicatos y docentes, además de autoridades. Un paro de 24 horas en todo el país hubo en esta jornada tras el inicio de un sumario al director de ese centro educativo. Y para repasar estos hechos es que ya le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a Emiliano Wickman. Bienvenido, Emi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Rosario? Muy Miguel, bien. buenas noches para ustedes, para todos los televidentes. Sí, bueno, una situación que se ha generado allí en el Liceo IABA, debemos contextualizar, ¿no? Es una situación en un único liceo de más de 300 que hay a nivel país. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo se desata este paro de 24 horas al que Rosario, bueno, hacía mención? ¿Por qué se da la ocupación del IABA? ¿Y por qué se está desarrollando a esta hora en pleno centro de Montevideo una marcha rumbo al Codicen? Bueno, todo comienza por la intención de las autoridades de secundaria de instalar una rampa accesible, esto por el ingreso al IABA que da a la calle Eduardo Acevedo, una vieja entrada que hay por allí. Pero, ¿por qué deciden colocar esta rampa accesible? Bueno, se da la particularidad que el IABA, recordemos, fue declarado Patrimonio Cultural en 1976, por ende, no se le pueden realizar modificaciones significativas en la estructura. Hace unos 4 años se dañó y se rompió el ascensor del centro educativo, que tiene más de una planta, lo que, bueno, lo hace un poco inaccesible, obviamente, para aquellos estudiantes que tienen problemas de movilidad. Según las autoridades de secundaria, bueno, ya hace varios años que están intentando encontrar esta pieza que falta para el ascensor, que no es una pieza general o moderna, ya que es un ascensor que tiene varios años, y a priori decidieron, bueno, colocar esta rampa para comenzar por lo menos a avanzar con la accesibilidad que se necesita en el centro educativo y, bueno, intentaron abrir esta puerta y colocar una rampa. ¿Qué ocurre? Esa puerta coincide con un pasillo donde está instalado el salón gremial que tienen los estudiantes del Liceo IABA. Y allí comienza la discusión. Las autoridades pretenden que los alumnos se muden a otro salón, que puedan colocar el salón gremial en otro espacio. Los estudiantes se niegan, dicen, por ejemplo, según nos explicaban las autoridades de secundaria, se les ofreció en el subsuelo que tengan su propio salón gremial. Ellos entienden que allí se los invisibilizaba, que no les parecía justo. Según dicen las autoridades, se les ofreció otro salón en la misma planta, pero también se rehusaron. Y aquí avanza esta novela, por así denominarlo, donde, bueno, las autoridades deciden realizar una recorrida por el lugar, deciden conocer cómo está la instalación y cómo se encuentra el espacio donde funciona el sindicato gremial, el espacio gremial de los estudiantes, y se encuentran con condiciones que ya vamos a ver las imágenes en minutos nada más. Bueno, está grafiteado, los pisos están pintados, bueno, está bastante compleja la situación y ha generado un poco de alarma en las autoridades. Tras esto, intentan, junto al director del centro educativo, mediar con los alumnos para llegar a un acuerdo que puedan instalarse en otro lugar y que allí se coloque la rampa de acceso. Según dicen las autoridades, el director, mejor dicho, no tuvo mayor voluntad, no se logró avanzar y se manda un equipo inspectivo al lugar. Se encuentran con que el local está cerrado con llave y que el director del centro educativo no tiene la llave, ni del ingreso para entrar por el patio, o sea, el ingreso interno, ni tampoco el ingreso que da a la calle Eduardo Acevedo, que han comentado, bueno, que por allí los estudiantes también pueden ingresar al salón gremial
y bueno, el director del centro educativo no contaba con esas llaves. Se solicita a los alumnos que, bueno, desalojen y quieren colocar las autoridades allí una especie de cerradura, más precisamente una cadena con un candado para poder dejarle libre acceso a las personas de la sanitaria cuando comiencen con esta obra. Se encuentran que se coloca este candado a fines de la semana anterior. Cuando van este lunes a la tarde, bueno, el candado se había sacado, lo habían roto, lo habían cortado los propios estudiantes y según se supo fue con la propia presencia del director y es allí cuando las autoridades deciden elevar la situación a jurídica de secundaria para que, bueno, determine qué posición se debe tomar. Allí jurídica recomienda que, bueno, se inicie un sumario, se lo separe del cargo con la retención del 50% de sus haberes. Según nos explicó esta tarde a BTV Noticias la directora de secundaria, bueno, dice, no es porque no tenía la llave de candado que decidimos separarlo del cargo, sino que se vienen dando una serie de sucesos, no de este año, sino ya del año pasado, que, bueno, desencadenan en esta decisión. Posterior ocupación de los estudiantes del IABA en rechazo a que el director haya sido separado del cargo y bueno, este paro también por parte de los docentes a nivel país que en esta jornada, bueno, se llevó adelante en todo el país y es lo que ha acaparado la atención en las últimas horas. Corra para el costado, nada más. ¿Puede seguir manifestando? Han notificado que tienen que correrse para el costado. Para el costado. Unos metros nomás. Es la idea, poder ingresar, por eso queremos que se corran, nada más. Así como se lo pedimos. Estás en un acto público y nosotros estamos filmando. Bueno, abajo, no lo ven acá. ¿A vos te gustaría que tu familia la filmen acá en la cara? Si ¿Te gustaría? participando en un acto público se puede filmar. Baja. Vamos para abajo. Lo único que le pedimos es que salgan de la puerta. No toques el micrófono. Bueno, dejá de meterme en la boca, loco, dejá de meterme en la boca. Nosotros sabemos que estamos en un derecho legítimo de manifestarnos en la escalera como hacemos siempre. De una. Ahora pedimos razones valederas de por qué se nos quiere echar de la escalera. Permanecemos y que pase así como pasó la yuta ahora. Esto no es una ocupación. ¿Le tienen miedo a los estudiantes? ¡Que pase! Las autoridades, algunas de las autoridades de la educación y de la enseñanza hablaron hoy. Estuvieron hablando y se refirieron al tema porque obviamente, bueno, generó polémica en el ámbito parlamentario, pero también en el propio Poder Ejecutivo. Uno de los integrantes del Poder Ejecutivo que se refirió a esta situación es el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien dijo, bueno, que acá se trata de un caso de privatización porque un grupo de estudiantes se hizo dueño de parte de este edificio. Respaldo totalmente lo que hizo secundaria. Estamos ante un caso de privatización. Este es un caso de privatización con la particularidad además de que a diferencia de las privatizaciones que se hacían en otra época, acá no se paga. Hay un grupo de un centro de estudiantes que se declaró dueño de una zona de un edificio educativo, que es una zona de tránsito, es una zona de ingreso, que se quiere modificar además para poner una rampa para facilitar el acceso de personas con dificultades de movilidad. Y se niegan a esa medida extremadamente razonable y están tomando medidas de fuerza. Respaldo totalmente a cómo está actuando las autoridades de secundaria y las autoridades de ANEP. Creo que uno tiene que ser razonable y no hay que defender simplemente las cosas porque estuve acá un cierto tiempo y cuando hay un motivo razonable para introducir cambios que van en beneficio de otra gente, creo que hay que tener la flexibilidad del caso. ¿La sanción del director es por apoyar a los estudiantes? En ese tema no me meto, prefiero que lo manejen las autoridades de ANEP, ni siquiera conozco bien los detalles. Lo que sí me refiero es al problema general. Realmente me parece insólito que estemos frente a un problema gremial por algo tan razonable como lo que se está intentando hacer. El suceso que sufrió nuestro compañero Emiliano en las escalinatas del IABA es por la gente infiltrados que están también en esta noche, tardecita noche aquí de Montevideo. Generalmente los infiltrados tienen los rostros tapados, los estudiantes siempre históricamente han protestado, se han manifestado a torso descubierto, no hay nada para esconder, son los cánticos de siempre,
la edad típica de hacer todo esto, pero hay gente infiltrada, se nota, se los ve, y fue el problema que tuvo nuestro compañero hoy más temprano. Vamos a estar escuchando ahora a Camila Menchaca, ella es docente, es agremiada de ADES Montevideo, con respecto a todo lo que ha sucedido, hace su análisis. La escuchamos. Lo que tiene que ver con el sumario de un director que además está afiliado al sindicato por el desarrollo de medidas sindicales, entre otras, apelando a lo que son resoluciones de la dictadura que ya fueron derogadas luego en democracia, nos parece un absoluto y completo atropello que debe ser rechazado en forma contundente, tanto por nuestro sindicato como por la sociedad en general, y en ese sentido hacemos un profundo agradecimiento, le damos un profundo agradecimiento a todos los gremios, sindicatos, organizaciones sociales que se han manifestado en rechazo a esto que está sucediendo y en respaldo al gremio estudiantil, al sindicato y al compañero docente, director del liceo. Camila, en este momento, ¿cuál es la situación y cómo sigue todo esto? Sí, el profesor en este momento se encuentra separado del cargo, se acaba de publicar que estaba para elegir el cargo de la dirección del liceo IABA por artículo 20, que es con lo que sucede cuando hay una vacante en el nivel de la dirección. A nivel de la directiva del sindicato se resolvió extender el paro al día de mañana, en virtud de los hechos que sucedieron el día de hoy, en donde los estudiantes, habiendo desocupado el liceo, bueno, de todos modos vino la fuerza de choque, ingresa la inspectora con la policía al liceo, lo cual nos parece que es un hecho simbólicamente que no está bueno, que no manifiesta de ninguna manera una intención de diálogo, de negociación, de ningún tipo, sino que es un nuevo atropello en esto que venimos denunciando ya hace varios años respecto de esta forma de organización institucional cada vez más verticalista y cada vez más autoritaria. Yo les diría, después que vimos esto, el problema de Emiliano, lo que Roberto decía, acuérdense, como suele decirse en Radio Colonia, o se decía por lo menos, hay más noticias para este boletín. ¿Sabe por qué? Porque al cierre de la semana, la intendenta de Montevideo en un tuit dio a conocer su apoyo al director del IABA y pidió reflexión a las autoridades para que revieran la medida. Hacemos la pausa y ya seguimos con BTV al día.